procedimiento para yo cambiar de sistema de proyección o del estándar que está usando el programa para representarme los elementos gráficamente, consiste en cómo administrar en el Manage el editor de estilos, el Styles Editor. En este momento, si yo hago clic sobre Styles Editor, entonces puedo confirmar que estoy trabajando con un estilo de pieza que se llama, con un estilo que se llama Default Standard ISO. En esta ventana que se llama Editor de Estándares de Estilos, van a encontrar la configuración de absolutamente todos los elementos, la forma como se disponen, la orientación, el espesor o el calibre de las líneas, la composición de las líneas, el tamaño de los textos, los colores, etc. Y digamos ese conjunto de reglas, pues Inventor ya las tiene configuradas de acuerdo a las normas técnicas. Entonces está la BSI, JSA, ISO, ANSI, etc. Si yo quiero cambiar aspectos de la visualización de esto, por ejemplo el tamaño de la letra, entonces voy a crear un estilo personalizado para evitar, digamos, dañar el formato, el estilo que usan las plantillas por defecto Inventor. Entonces para eso entro pestaña Manage, Styles Editor, me fijo cuál aparece como en Active Standard. Listo, si yo marco aquí la opción del filtro en All Styles, me muestra todos los estilos disponibles. Si yo le digo en Active Standard, entonces él solamente me muestra el estándar por defecto. Entonces voy a hacer un cambio muy pequeño. Voy a cambiar el tamaño de la letra que usa el programa en este momento, en esta plantilla, para mostrarme los textos de las cifras de cota, y después voy a cambiar a un estándar ANSI y a usar como separador decimal la coma. Entonces primero, para duplicar este estándar ISO, hago clic derecho, le digo New Style. Por defecto el programa entiende que lo que quiero hacer es duplicar el estilo. Entonces aquí me pide que le dé un nombre, entonces yo voy a poner el estilo de Pablo estándar ISO, y me dice based on, entonces me dice está basado en ISO. Listo, ok. Y voy a hacer clic derecho, voy a hacer en All Styles, voy a buscar en Pablo estándar ISO, voy a hacer clic derecho y voy a marcar la opción Active. De ese modo me aparece el recuadro azulito como activo, y nuevamente vuelvo al filtro y le digo Active Standard. Entonces en este momento ya acabo de cambiar el conjunto de reglas gráficas para el estándar de Pablo en lugar de usar el estándar por defecto ISO del sistema. Obviamente el estándar de Pablo depende de pues es una copia del otro. Si yo le digo Save and Close, pues no va a pasar nada. Listo, no va a pasar nada. Cuando yo haga una cota nueva, aquí por ejemplo, entonces él aquí me va a mostrar en esta parte si yo estoy trabajando pues de acuerdo al estándar y de acuerdo a cuál estándar estoy trabajando. Entonces en este momento estoy trabajando con el estándar que está configurado en el documento, que es el estándar de Pablo. Listo. Vemos que no hay ningún cambio. Voy a volver nuevamente a esta pestaña Manage, Styles Editor, y en el estándar de Pablo voy a buscar el elemento que se llama Dimension, la categoría Dimension, y me aparece que en este Dimension tengo el Default ISO. Default ISO me dice que tiene como unidad lineal los milímetros, la coma, y como texto, en la pestaña de texto, me dice que el texto lo va a generar a partir de un estilo que se llama Node Text ISO. Listo. Entonces si yo quiero cambiar ese estilo, debo ir a la categoría de texto y cambiarlo allí. Pero antes de esto, entonces voy a duplicar este estilo, voy a decirle New Style, entonces le voy a decir, en lugar de cambiar el Default ISO, voy a cambiar el Pablo. Voy a duplicarlo, voy a poner mi nombre, Pablo Default ISO. Y en este Pablo's Default ISO voy a irme a la categoría de texto, voy a duplicar a su vez el Node Text ISO, entonces le voy a decirle New Style, que se va a llamar Pablo Node Text ISO. Y aquí le voy a decir que el texto no mida tanto, que mida 2,50 por ejemplo. Listo, Save and Close. ¿Cambió algo? No, no cambió absolutamente nada. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, debo ir nuevamente Manage, Styles Editor, y entonces debo decirle en Dimension, en Pablo's Default ISO, en texto, que el primary text style sea el de Pablo. Listo, ok, digámosle Save. Y aún así no me lo va a mostrar todavía. Creo yo, démosle Save and Close. No, todavía no está activo. Entonces para yo cambiar que todos estos valores del tamaño de la letra pues se modifiquen,
debo ir a Styles Editor nuevamente y debo ir a Object Defaults, listo, y en Object Defaults ISO aparece aquí en el filtro. Voy a únicamente que me muestre los objetos de dimensión, entonces le digo muéstreme o aplique el estilo por defecto para cada uno de estos, para las dimensiones angulares, para el conjunto de dimensiones de base, para las dimensiones en cadena, para las dimensiones de diámetros, etc. No el default ISO, sino el Pablo's default ISO, que a su vez está conectado con el texto de Pablo también. Entonces, este es un proceso que en principio puede ser complejo, está basado en propiedades heredadas. Entonces tengo una propiedad, pues como una categoría padre, a su vez unas categorías hijas que a su vez tienen categorías hijas. Entonces consiste en configurar apropiadamente cada una de estas. Hacémoslo en general y dejémoslo en Pablo's default ISO. Listo, digámosle save and close. Y ahora sí, nuestro tamaño de texto se ha modificado y ya no aparece en 3.50 sino en 2,50 para todas las líneas. Y además, cada vez que yo vaya a insertar una cota, esa cota me va a aparecer con el tamaño de 3.50. Cuando yo la seleccione, aquí me va a aparecer by standard y al final me va a aparecer la opción Pablo's default ISO, que es el estándar para yo generar, pues digamos, la forma como yo lo configuré, el estilo de Pablo para generar las cotas en ISO, por ejemplo. Cerremos esta de acá. Listo. Entonces, de esa forma, usted puede cambiar o personalizar su estilo para que refleje un tamaño de texto más pequeño para todas las cotas que usted vaya a poner. Ahora, digamos, yo quiero cambiar el tamaño de las flechas para todas las cotas, entonces lo mismo, debo ir a Manage, Styles Editor, y aquí debo buscar en Dimension el Pablo's Default ISO, y en Pablo's Default ISO debo decirle en Display el terminador. ¿Sí? En este caso tiene 2.50 milímetros, 2,50 milímetros de ancho por alto 1 milímetro. Entonces podría aquí cambiarle, digamos, una cosa de 1 milímetro por 1 milímetro. Listo. Le decimos save, le decimos save and close y entonces vean que inmediatamente modificó para todas las flechas de las cotas que yo tengo ese estilo. Si yo quisiera que una de esas no estuviera de acuerdo a eso, entonces yo aquí simplemente antes de poner la cota puedo poner el default ISO, por ejemplo, y entonces vean que él aquí está sobreescribiendo las propiedades visuales, las propiedades gráficas, y me está poniendo todos los estilos como aparece en el estándar default ISO. Pero si yo quisiera hacerlo, entonces me tocaría hacerlo. Cada vez que yo pongo una dimensión, tengo que ir acá y tengo que cambiarle aquí el estándar bajo el cual yo quiero que genere esa cota en particular.